¿Te perdiste las mejores noticias del mundo cripto? Acá te las voy a dejar saber todas con respecto a lo que ha acontecido durante esta semana en el mundo cripto en sí. ¿Cómo están, gente? Jet por acá. Vamos a hacer el resumen semanal de todo lo que ha estado aconteciendo. Vamos a opinar con respecto a cada noticia destacable y veremos prácticamente cómo ha estado fluyendo también el mercado cripto en sí. Y bueno, como siempre, quiero dejar los invitados a que estén pendientes de todas mis redes sociales, tanto como en X, como en mis dos canales de YouTube y también en mi Instagram, que estoy publicando cositas variadas y obviamente con respecto al mercado cripto y comentando lo mejor que ha estado aconteciendo en él. Entonces, la verdad es que, bueno, haciendo como un resumen, el mercado cripto actualmente está en rojo, está sangrando de alguna forma, en donde vemos a Bitcoin en los 104.865 levemente a la baja, Ethereum 2.500, XRP sigue manteniéndose en los $2.14, Solana en los 144 y la verdad las cosas es que muchas criptos en sí han estado bastante abajo. Pero bueno, vamos a partir con las noticias de esta semana. Haciendo como un paréntesis, que de alguna forma esto sucedió el día lunes, en donde prácticamente publicaron este artículo de que si puede haber una guerra civil en Estados Unidos. La evolución del país en los últimos años alarma a analistas de distintas ideologías, en donde prácticamente acá destacan de que posiblemente con lo que ha estado aconteciendo en Estados Unidos con respecto a lo que es en sí la gente y de alguna forma que posiblemente puedan emigrar del país, esto de alguna forma ha señalado un tremendo conflicto que se está dando. Incluso habían bastantes noticias con respecto a ciudades como Los Ángeles, en donde estaban haciendo protestas, obviamente, por la salida de bastantes inmigrantes con respecto a el país en sí, ya que de alguna forma no aceptan que Donald Trump tiene esa postura en donde los inmigrantes tienen que salir sean como sean y que de alguna forma incluso estaba pagándoles $1,000 para que estos se fueran. Entonces, de alguna forma esto fue lo destacable dentro de Estados Unidos y también que el mercado cripto igual repercutió. Entonces, vamos a partir con esta noticia que sí destacó el día lunes, en donde el nuevo acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, pero acá prácticamente ha estado actualizándose y que dice que no es lo que parece. Entonces este acuerdo de alguna forma incluso tiró a Bitcoin casi tocando los $111,000 y que de alguna forma iba por su ATH. Vamos a ver esta noticia en sí. Dice así, si el acuerdo verbal entre los dos países se mantiene, solo reparará parte del daño de la guerra comercial que inició el presidente de Estados Unidos. Recordemos que de alguna forma Donald Trump y su política arancelaria de alguna forma empezó a afectar a distintos países, tanto de la Unión Europea, como también en China, que de alguna forma empezaron a tirarse entre aranceles en aumento y que esto de alguna forma repercutió en todo el mercado. Entonces, de alguna forma, acá lo que destaca, que dice que tras 2 días de tensas negociaciones, Estados Unidos y China parecen haber retrocedido desde el borde de un devastador conflicto económico, en donde dice quizás funcionarios de ambos países llegaron a un acuerdo verbal en las primeras horas del miércoles en Londres para eliminar algunas de las medidas perjudiciales que habían utilizado monorará como ocurrió en mayo. Incluso si el acuerdo resulta duradero, su gran logro parece ser simplemente devolver a los países al statu quo
de hace varios meses, antes de que el presidente Donald Trump provocara tensiones con China a principios de abril al aumentar los aranceles sobre los bienes que produce. Parece como si estuviéramos negociando en círculos, dijo Myron Bryan, consejero senior de la DGA Aldrich Stonebridge Group y ex vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Se intensifica y se retrocede. A fin de cuentas, no estamos realmente más avanzados. Entonces, de esta forma, estas negociaciones que en su momento ya podíamos haber dado por terminado y en donde de alguna forma no cumplieron y siguieron y siguieron y siguieron con lo mismo, esto de alguna forma repercutió en el mercado positivamente porque se esperaba de que de alguna forma llegaran a un acuerdo y que posiblemente ya se acabara el tema de los aranceles de alguna forma, pero esto está lejos de terminar. Así que eso es por ese lado de los aranceles y recordemos de alguna forma que en julio ya se terminaría la prórroga de los aranceles en sí y que ya comenzarían a regir con todo. Así que por eso, por ese lado, estamos a las vísperas de ello y que posiblemente podamos tener alguna repercusión nuevamente en el mercado como ha estado aconteciendo. Pero prácticamente la noticia da a entender de que de alguna forma esto, como siempre han sido las noticias de Trump, hay que ser bastante directos con ello. De alguna forma generan FOMO, pero que esto prácticamente no lleva a muy buen acuerdo. O que prácticamente la nada misma. Entonces, la verdad que con esto, de alguna forma, sacudió un poquito el mercado el lunes y de manera positiva, y que Bitcoin prácticamente estaba rondando los 110.000. Entonces, vamos con el día martes, que esto yo creo que igual, de alguna forma, fue bastante bueno con respecto a la empresa Circle de USDC, que dice que brilla con luz propia y en donde se dispara de cerca de un 300% desde su estreno en la bolsa. Se acaba de estrenar en la bolsa la stablecoin USDC, que de alguna forma tenía noticia con respecto a que posiblemente se iba a vender la empresa en sí a XRP, a la empresa de XRP, perdón, mejor dicho, Ripple, o incluso a Coinbase. Pero prácticamente ya Circle está brillando con luz propia. Vamos a ver la noticia en sí, en donde dice que las acciones de Circle, el emisor de la stablecoin USDC, valen prácticamente 4 veces más desde su estreno en la bolsa de NYSE, de nueva, dice por sus siglas, el pasado 5 de junio. En concreto, los datos muestran que el valor ha repuntado un 270% desde su precio de salida de $31 y que ya se situaba por encima del rango previsto entre los 27 y 28. De hecho, la compañía alcanzó un máximo histórico intradía de $138.57 durante este pasado lunes, al momento de publicar el artículo, lo que representaba un incremento del 347% desde su precio de su estreno. Según datos de MarketWatch, el estreno de Circle representó la mayor ganancia en un solo día entre las salidas a la bolsa grande empresas de estadounidenses en menos de 4 años. El buen debut de Circle, que llegó a superar los $100 por acción durante la sesión, permitiéndole alcanzar una capitalización de 15.000 millones de dólares, similar a las empresas como Repsol, Asus o Prada. Cabe recordar de que USDC es la segunda mayor stablecoin del mercado con una capitalización que supera los 60.000 millones de dólares. El principal ingreso de Circle, de alguna forma, que esto representaría y verlo, o sea, a ver, acá hay que destacar algo. El hecho de que Circle posiblemente sea o que tenga de alguna forma un buen tema, un buen pasar, esto yo creo que es el buen trabajo que han estado haciendo constantemente. Entonces, que de alguna forma se vea reflejado en ello y que, por ejemplo, sus ganancias generadas por el dinero efectivo que respalda las USDC en la misma circulación en sí. Entonces, esto
yo creo que de alguna forma afecta bastante positivo y esto a largo plazo pudiese repercutir positivamente y posiblemente veamos con todo a USDC, que de alguna forma pudiese ya, si bien estar dándole un poquito más la pelea a USDT, esto que de alguna forma posiblemente diera repercusión más positiva aún y que podamos ver a Circle resurgiendo como nunca. Eso es lo destacable. El éxito de esta salida a la bolsa parece evidenciar el apetito de los inversores por empresas de criptomonedas, en donde estábamos señalando que firmas como Kraken o Ripple dando bastante tiempo sin salir a cotizar en bolsa. En donde cabe señalar que los emisores de la stablecoin se encuentran en un momento especialmente dulce, ya que al impulso alcista del mercado en su conjunto hay que sumar la creciente adopción institucional y el respaldo legislativo en los Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Entonces, que de alguna forma esto de que Circle esté resurgiendo y que esté éxito tras éxito, de alguna forma, esto puede ser buenísimo para largo plazo y que de alguna forma hay muchas empresas que, como prácticamente estuvimos viendo, que Ripple incluso presentó ofertas, estuvo también Coinbase también con lo mismo, es el hecho de que ha estado haciendo las cosas bastante bien. Y de hecho, Circle actualmente está en la red de SUI y que esto también posiblemente afecte positivamente también a la misma moneda. ¿Quién sabe? Pero la verdad las cosas es que en su momento Circle está haciendo las cosas bastante bien. Ojalá que sigan así y que posiblemente veamos de alguna forma más repercusiones positivas con respecto a ello. Bueno, vamos a pasar con esta noticia que de alguna forma es el lado B de la minería de Bitcoin que actualmente está afectando, por ejemplo, en países como Paraguay, en donde acá destacan llantos, impotencia y rabia, que es lo que cuentan afectados de la minera de Bitcoin en Paraguay. El constante ruido de una instalación minera en Paraguay afecta a los vecinos, quienes sufren graves problemas para dormir, o sea, algo bastante necesario y obviamente por salud mental y psicológica es totalmente descansar lo primordial. Entonces, la empresa minera Bitfarms ha sido señalada públicamente por causar contaminación acústica. Una investigación habría descubierto que Bitfarms también cometió irregularidades administrativas. Paraguay se ha consolidado como un destino atractivo para la minería de criptoactivos gracias a su abundante energía hidroeléctrica y a sus tarifas bajas. Sin embargo, esta situación ha llegado con un costo social que pagan los residentes de las zonas cercanas a las granjas mineras. En el barrio Santa Lucía, en Villarrica, a 3 horas de la capital, Asunción, los vecinos deben soportar el impacto del ruido constante generado por una de las mayores mineras de Bitcoin del país. Vecinos como Irene Brizuela, que vive a unos escasos 200 metros de la granja, operada por Bitfarms, relatan cómo el zumbido constante de los equipos ha afectado gravemente la misma calidad de vida de sus familias. El caso de Irene, el ruido desencadenó episodios de crisis en su hijo pequeño, diagnosticado con trastorno de espectro autista no verbal, y otros vecinos como el contador José Luis Figueredo describen la sensación como tener un camión en marcha dentro de la casa. A ver, yo creo que de alguna forma esto, la minería de Bitcoin es bastante necesaria, pero construir una minera a escasos metros de gente que de alguna forma tienen que pagar el precio por el hecho de que está afectando a personas que tienen que pagar el precio estando ahí y siendo afectados por la contaminación acústica que esto genera. Estamos hablando de que granjas, como quieran llamarlo, farming,
o mineras en sí, esto tiene que ser a muchos kilómetros que no haya gente cerca. Porque tenemos que pensar de que hay gente que de alguna forma trabaja, hay gente que necesita descansar, hay gente que se levanta muy temprano al siguiente día para obviamente sustentar a sus familias. O sea, eso es no solamente en Paraguay, sino que a nivel global. Pero actualmente se está dando cuenta y ya salió esta noticia, la verdad que me parece terrible, pero que las empresas ya comiencen a tomar los recuerdos y obviamente las multas correspondientes porque se lo merecen por el hecho de que no piensan en la gente, no piensan en qué pudiese afectar, sino que prácticamente lo único que les interesa es el beneficio propio y que de alguna forma esto sea un castigo, pero para las empresas, no para la gente. Entonces acá lo que comenta José Luis, llega un momento en que tu salud mental está muy afectada. Yo pensaba, voy a tirar una bomba por la columna y que se caiga todo el tendido eléctrico. Me afectó bastante. Mi temor era depender de un medicamento para poder descansar. Esa es la gravedad, de alguna forma, de lo que se está y lo que tienen que vivir la gente de Paraguay, sobre todo la gente que está viviendo a escasos metros de esa minera, y en donde acá prácticamente lo que destacan es, según una psicóloga, directora del Departamento de Salud Mental del Hospital Regional de Villarrica, Luz Aranda, también vive cerca y describe la experiencia como una forma de sometimiento y abuso psicológico. Y en donde destaca que despierta a las 2 de la mañana, en donde lloraba, sentía mucha impotencia, mucha rabia y tenías ganas de ir a romper algo. Ese es el punto psicológico, yo creo que más terrible, el hecho de que sientas un zumbido tan fuerte en la mente, en tu cabeza, y que de alguna forma tengas que pagar un precio que no te corresponde a ti por empresas, ya sea contaminación, contaminación acústica, contaminación por gas, distintos tipos de contaminación en sí, que la gente tenga que pagar por esto, que de alguna forma, o sea, está bien, yo estoy totalmente apoyando el 100% a las mineras, a las granjas de Bitcoin, pero no con esto, no que la gente tenga que pagar con su psicología, eh, con su salud mental, de alguna forma, por el tremendo ruido y el gasto energético que prácticamente está generando. Entonces, esto es terrible y que de alguna forma las autoridades ya tomen cartas en el asunto y que de alguna forma esto, de alguna forma, o que les hagan eh, ya prácticamente sacar esa granja de minería, porque obviamente esto va a seguir y que de alguna forma esto, claro, o sea, posiblemente la empresa tenga que pagar multas y que obviamente va a ser una gran pérdida, pero estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de gente que de alguna forma está viviendo el día a día con este zumbido y con este afecto de no poder dormir. Entonces, ese es el punto principal. Entonces, acá dice: la fuente principal del malestar son los ventiladores y extractores encargados de enfriar los miles de equipos ASIC que utilizan en la minería de Bitcoin y otras criptomonedas para validar transacciones y asegurar la red, consumiendo enormes cantidades de electricidad. Según un informe de 2024 de Bitfarms, la granja en Villarrica opera con unos 16.200 equipos. O sea, estamos hablando de prácticamente una hectárea a la redonda, en donde una hectárea de prácticamente ¿cuánto? 5.000 metros, de alguna forma, incluso más, eh, a la redonda, en donde se siente el zumbido y prácticamente la gente que vive ahí afectada a tope. Entonces, prácticamente acá lo que destacan es que en 6 meses demandan energía equivalente al consumo anual de 47.500 hogares. Ese es lo otro. Que de alguna forma el tema de la electricidad sea bastante, o que lo fomenten, o que sea bastante el cargo bastante barato, de alguna forma. Pero obviamente lo caro acá está en la gente.
la gente y que de alguna forma esto ojalá que ya termine. Ojalá que termine. Miren, o sea, acá hay una imagen en lo alto en donde de alguna forma tienen la granja de Bitcoin acá y que mucha gente, casas, o sea, prácticamente por acá, por todos lados. Por todos lados tienen que vivir el sonido, ese zumbido de alguna forma y que no puedan descansar, que es lo primordial. Ojalá que esto termine pronto y que las autoridades tengan que hacerse cargo de ello y de alguna forma saquen esta granja, la verdad, por el hecho de que está afectando a miles de familias. Entonces, saluditos obviamente para la gente de Paraguay y que obviamente esto ya realmente termine. Entonces, vamos con la noticia que destacó el día jueves, en donde nuevamente otra guerra, otra gente que tenga que pagar el precio de esto, y en donde Israel e Irán intercambian ataques y se reportan explosiones en Tel Aviv, Jerusalén y Teherán. A ver, ya esto de alguna forma teníamos con Rusia y Ucrania prácticamente dándose entre uno y otro, y la gente, y este es el tema. Hay que tener un tema de conciencia más allá de religiones, más allá de que de alguna forma entre pensamientos religiosos, políticos y de todo, es gente. O sea, yo pienso, claro, yo tengo mi opinión con respecto a ello, pero estoy pensando en la gente, en los civiles que tengan que pagar el precio de esto. Es terrible y que de alguna forma vivan en guerra, que tengan que pagar el precio. Ese es el tema. Entonces, vamos a leer un poquito el artículo. El enfrentamiento entre Israel e Irán continuó este sábado, un día después de que el gobierno de Benjamín Netanyahu iniciara la llamada Operación León Naciente, con la que se está atacando instalaciones nucleares y otros objetivos militares iraníes. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que desde el viernes han golpeado a más de 150 objetivos en Irán, incluyendo una instalación nuclear en Isfahan, en el centro del país. Irán lanzó en la noche del viernes decenas de misiles balísticos hacia Israel, en lo que Teherán calificó como el inicio de su respuesta aplastante a los ataques israelíes. El representante iraní antes murieron eh, y al menos 320 resultaron heridas por los ataques israelíes. La abrumadora mayoría de los heridos, indicó, son civiles. Ese es el tema. Ese es el punto de que tengan que pagar el precio de una guerra de poder, de alguna forma, entre ya sea política, ya sea religión, ya sea pensamientos de alguna forma que no estemos de acuerdo el uno con el otro y que se viva esto. Entonces, de acuerdo con funcionarios israelíes y medios locales, 3 personas murieron y decenas resultaron heridas en Israel tras la ofensiva que Irán emprendió como represalia. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que este sábado que Teherán arderá si Irán continúa lanzando misiles. Irán, por su parte, le advirtió a Estados Unidos, Reino Unido y Francia que no ayuden a Israel a detener los ataques de Teherán, según la agencia de noticias Reuters, que cita a medios estatales iraníes. Según dicho reporte, Teherán apuntaría a bases militares y buques ubicados en la región si los 3 países brindan apoyo a Israel. O sea, prácticamente es una locura. Esto ya se salió de control y que esto va a seguir repercutiendo más allá del mercado. Más allá del mercado, que de alguna forma también estamos hablando de ello, que como repercute, pero acá son vidas, niños, familias, que de alguna forma están eh, pagando el precio por lo que están haciendo estos patanes, de alguna forma, y que de cierta manera se tenga que llegar a esto cobrando vidas, vidas humanas. O sea, ese es el tema, el tema político, social y de poder. Esto es lo que causa.
tener que estar hablando que de alguna forma destrucción, gente enterrada en escombros, gente sufriendo, perdiendo casas, perdiendo familias. O sea, hay que tener un poco de conciencia, hay que ser más humano. Hay que ser más humano, sinceramente. Y estas fotos lo demuestran. Estas fotos, sinceramente, yo creo que es lo más suave que uno puede ver y lo que está aconteciendo. Porque, sinceramente, son fotos para mí ligeramente suaves. Porque hay mucho más allá. Entonces, acá también hay un tema por el armamento nuclear que de alguna forma afectaría bastante. Y esto es a nivel global también. Entonces, estamos prácticamente ya estábamos con el tema de Rusia y Ucrania y ahora estamos Irán-Israel. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Que de alguna forma se vendrá ya acá a la TAM también y que de alguna forma esto no se va a detener. Estamos hablando de políticos que de alguna forma nosotros los elegimos para que nos representen como país, pero que al final terminamos pagando consecuencias. Estos personajes prácticamente, no sé, sinceramente no lo valen. Que tengamos que elegir personajes como estos que de alguna forma nos representen como país y que tengamos que pagar el precio con nuestras familias, con personas, con civiles que de alguna forma viven el día a día y que tengamos que tener que hablar de esto, tener que hablar de alguna forma de gente que muere, que gente que paga el precio. Ojalá que esto termine, tanto como en Irán y en Israel, y también como en Rusia y Ucrania. Ya basta, sinceramente basta. Entonces, bueno, ahí hay que ver, hay que estar al pendiente, pero esto yo creo que va a seguir, pero ya ojalá que de alguna forma se termine. Entonces, y vamos con la última noticia, que de alguna forma esto sí fue bastante para mí sorprendente, pero que se veía venir por el hecho de que Chainlink compró 463 millones en Ethereum y se convierte en el mayor holder público del mismo. Entonces, aunque Chainlink se ha convertido en el mayor holder de Ethereum que cotiza en la bolsa a nivel mundial, algunas entidades, y entre ellas la Fundación Ethereum y BlackRock, siguen teniendo más Ethereum. La plataforma de apuestas deportivas Chainlink Gaming ha adquirido 176.271 Ethereum por un valor de 463 millones, convirtiéndose en el mayor holder de Ethereum que cotiza en la bolsa del mundo. El anuncio realizado el viernes, la empresa que cotiza en el Nasdaq dijo que la adquisición de Ethereum se financió mediante una combinación de colocación privada y ventas de acciones del mercado, incluyendo 79 millones recaudados desde el 30 de mayo, en donde el precio de adquisición fue de 2.626 por moneda. La empresa dijo que más del 95% de su Ethereum se utiliza ahora en plataformas de staking y staking líquido, lo que permite obtener rendimientos y contribuir a la seguridad de Ethereum, en donde ellos destacan que este es el momento histórico para Chainlink y la adopción de activos digitales por parte de las empresas públicas, en donde el CEO de Chainlink, Gaming, añadió que la empresa ahora trata el Ethereum como su principal activo de reserva de tesorería, o sea, a tope y a todas por el mismo Ethereum. Y entonces acá destacan que de alguna forma Chainlink se convirtió en el MicroStrategy de Ethereum, en donde de alguna forma esto yo creo que va a ser un antes y un después por el hecho de que de alguna forma se compró igual el 2626. Entonces se está apostando bastante a Ethereum, que de alguna forma no ha tenido un buen rendimiento en el último tiempo, pero que de alguna forma está repuntando poco a poco. Está muy lento, sí, está muy lento, pero tenemos que darnos cuenta que suceden noticias como por ejemplo esta, que de alguna forma afectan al mercado. Entonces, con esta forma de verlo, posiblemente a un largo plazo sea un tremendo enfoque, un tremendo acierto también. Entonces, la audaz estrategia de Chainlink con respecto a Ethereum representa un hito fundamental y un enfoque innovador para la adopción institucional de Ethereum, en donde
al asignar un capital significativo a Ethereum y desplegar unas actividades de red como el staking, Chainlink contribuye a la seguridad y a las propiedades de confianza a largo plazo de Ethereum, y en donde al tiempo que obtiene Ethereum adicional por ese mismo trabajo. Entonces acá actualmente esta compra sinceramente fue tremenda. Y entonces vamos con la última noticia que de alguna forma repercutió también, en donde Chainlink compró 463 millones de en Ethereum y se convierte en el mayor holder público de Ethereum. Entonces, aunque Chainlink de alguna forma se convirtió en el mayor holder de Ethereum, que cotiza en la bolsa a nivel mundial, algunas entidades, entre ellas la Fundación Ethereum y BlackRock, siguen teniendo obviamente más Ethereum. La plataforma de apuestas deportivas Chainlink Gaming ha adquirido 176.271 Ethereum por un valor de 463 millones, convirtiéndose en el mayor holder de Ethereum que cotiza en la bolsa del mundo. En un anuncio realizado el día viernes, la empresa que cotiza en el Nasdaq dijo que la adquisición de Ethereum se financió mediante una combinación de colocación privada y ventas de acciones en el mercado, incluyendo 79 millones recaudados desde el 30 de mayo, en donde el precio de medio de adquisición fue de 2.626 dólares por moneda. La empresa dijo que más del 95% de su Ethereum se utiliza ahora en plataformas de staking y staking líquido, lo que permite obtener rendimientos y contribuir a la seguridad de la misma red de Ethereum. En donde ellos destacan que es un momento histórico para Chainlink y para la adopción de activos digitales por parte de las empresas públicas, en donde el CEO de Chainlink Gaming añadió que la empresa ahora trata el Ethereum como su principal activo de reserva de tesorería, y acá por ejemplo en el artículo destacan a Chainlink como el MicroStrategy de Ethereum, en donde a esta medida que refleja la estrategia de compra de Bitcoin de Strategy, pero se centra en Ethereum, lo que lo convierte en la primera empresa pública en adoptar Ethereum como su principal activo de reserva de tesorería. Esto de alguna forma va a seguir dando de qué hablar, por el hecho de que Ethereum, si bien no ha tenido un excelente rendimiento, por el simple hecho de que hay noticias que afectan al mercado como esta misma, pero que de alguna forma esto va a largo plazo y que pudiésemos estar hablando de que pudiese ser un tremendo acierto. Por el hecho de que Ethereum ni siquiera ha explotado y que ha estado cotizando incluso en los 3200 y ha estado en bajadas bastante importantes y que de a poco se ha ido repuntando. Pero entonces esto de alguna forma, más que tenga que ver con quién tiene más Ethereum, es el hecho de que Chainlink tomó esta tremenda decisión. Porque apostar tremendas cantidades de dinero por Ethereum y que de alguna forma Ethereum no esté dando el rendimiento que muchos están esperando, esto posiblemente incluso se hablaba de que de una locura y que de alguna forma a largo plazo se pudiesen arrepentir. Pero estamos hablando de que Ethereum ni siquiera ha tocado máximos históricos y que poco a poco está repuntando y está llamando bastante la atención. Eso es lo que hay que destacar. Entonces, de alguna forma, esto posiblemente a un largo plazo sea bastante beneficioso para Chainlink y que obviamente también lo sea para el mercado. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este resumen de noticias. No se olviden de suscribirse a mi canal principal y secundario y obviamente seguirme en todas mis redes sociales, que estoy publicando tremendos contenidos como este y ayudando, aportando y educando también al mundo cripto en sí. Un abrazo, mi gente, cuídense y nos estamos viendo en el próximo video.